Señor, bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a este tiempo de comunión con Dios y comunión con el hermano. Sabes que como cuerpo de Cristo somos una parte del cuerpo de Cristo y como parte de ese cuerpo, el hermano y la hermana que está a la par tuya van a estar eternamente contigo, así es que mejor te vas acostumbrando, ¿verdad? Y más que una costumbre, yo diría que tal vez más que una costumbre, mis amados hermanos, es el gozo de saber que podemos compartir con cada uno de ellos. Amén. Que podemos adorar al Señor. Miren, no hay cosa más hermosa, gratificante, diría yo, que adorar al Señor. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ustedes se dan cuenta que cada persona, cada uno de los hombres, reyes, sacerdotes, adoraban al Señor y buscaban, y por eso es que el rey David fue tan famoso, aún no siendo rey, porque él no era rey todavía, y él ya preparaba salmos allá en la soledad de los pastos, de las majadas, adorando al Señor con la flauta, con la cítara, y ese era el deleite de David. Y el deleite nuestro esta mañana ha sido adorarle a él. Amén. Cuando cantábamos, levantamos nuestras manos a Él, pues yo no sé cuántos la levantaron, pero a mí me da mucho gozo levantarlas. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en si puedo, estoy pensando en que Él lo merece. Cualquier sacrificio que puedas hacer, Dios es digno y merece ese sacrificio. Amén. Saludamos a cada uno de ustedes que están presentes, a los hermanos que están conectados allí en casa. Les enviamos nuestra bendición, un abrazo fraternal. Y a cada uno de ustedes que se va a conectar en nuestro canal de YouTube y en alguna de las plataformas también, reciban hoy la bendición del Señor en esa presencia, en esa hambre, en esa sed de la justicia del Señor. Y dice la palabra del Señor que los que tienen hambre van a ser saciados. Así es que seguramente esta mañana usted que está aquí y usted que está viendo esta transmisión va a ser saciado. No por lo que el hombre hable, sino porque es la palabra de Dios la que va a traer a nosotros esa convicción, certeza de saber que le pertenecemos a Él y que Él nos está hablando como un padre le habla a sus hijos. Amén. Yo creo que abran su Biblia, por favor, en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 y versículo 11 del libro de Hebreos. Amén. Hebreos. Dentro de las traducciones a esta porción que vamos a leer del capítulo 5 al 11 y vamos a llegar a los primeros versículos del capítulo 6. Están seguidos, así es que no va a tener que dar muchas vueltas en las páginas de su Biblia. Voy a leer inicialmente la versión Reina Valera 2015 y posteriormente me voy a tomar la libertad de leer la nueva versión internacional también, por la claridad que en algún momento para nuestro lenguaje, nosotros tenemos un lenguaje, el lenguaje pues es español o castellano, ¿verdad? Realmente es más castellano que español, pero algunas de las traducciones, tanto la latinoamericana como la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, de algunas que les gusta, a mis hermanos se sienten cómodos con algunas de las nuevas versiones, hablan con un lenguaje un poco más claro para nosotros, ¿verdad? La Reina Valera todavía mantiene un lenguaje de algunas palabras que en algún momento no las podemos interpretar tal vez adecuadamente. Amén. Así es que vamos a leer ahí en el capítulo 5 y verso 11 del libro de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Fíjense bien, mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque tendría que usar toda una epístola a Pablo para poder hacerlo. El escritor a los Hebreos. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, verso 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y el verso 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. El primer pasaje el primer versículo que leímos dice, os habéis hecho tardos. Yo quiero tomar nada más el versículo 11 para leerles en la Nueva Versión Internacional cómo lo define la Nueva Versión Internacional. Sobre este tema, fíjense bien, tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Porque ustedes, dice, a ustedes, lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Amén. Esta es la Nueva Versión Internacional. Y si leo las otras, creo que va a ser igual de enfático. Lo que vemos aquí en esta versión es el énfasis del problema que Pablo estaba viendo en la iglesia. Primordialmente dentro del pueblo judío, porque estaba escribiendo al pueblo hebreo. Amén. Ahora, la palabra del Señor, aquí los traductores, este pasaje lo subtitulan como un tiempo de apostasía. La apostasía, pues, es renegar de la fe en Cristo. La apostasía es abandonar la fe en Jesucristo. La apostasía es rebelarse contra los principios de la palabra de Cristo. Eso es apostasía, ¿no? Eso nada más, me fui de la iglesia, eso no es nada más apostasía, conlleva todas estas cosas. Ahora, la palabra perfección que aparece aquí es la misma palabra que en la versión interna, en la Nueva Versión Internacional y en las otras versiones aparece, se define como madurez. La perfección es madurez. Si yo les pregunto a ustedes, amados hermanos, ustedes que están allá conectados, ¿cuántos de ustedes tienen una madurez biológica? Eso significa, de acuerdo a su edad, y si su madurez está cerca, su madurez mental y emocional está cerca de la madurez de años que ustedes tienen. Algunos nos definimos maduros por la edad que tenemos, ¿verdad? O a veces vemos a una persona de mi edad y dicen, él ya es un hombre maduro. No sé si con esto quieren decir que sé mucho o que ya estoy así como para caer del árbol. Pero esto es algo que tiene mucho que ver con el principio del conocimiento, el discernimiento, la percepción, la revelación que se tiene de la palabra de Dios. A eso se refiere el escritor. Lo vamos a ir viendo un poco. Ahora, yo quiero darle nada más lo que el diccionario define como inmadurez. Inmadurez. ¿Sí? Retraso en el desarrollo de su maduración. ¿Sí? Pero miren, pues, no es en su maduración, retraso en su maduración, sino es en sus estructuras, lo más sólido que tenemos, ¿sí? En sus funciones, ¿sí? Afectando el comportamiento de una persona. Por tanto, cuando nosotros hemos leído en este pasaje de Hebreos capítulo 5, del 11 al 6:3, y encontramos la palabra madurez, es necesario que lleguemos a la perfección, a la madurez. El apóstol está hablando, y Dios primordialmente está hablando en nuestros corazones, que tenemos que revisar las estructuras de la construcción del templo del Espíritu Santo en nosotros. Puede ser que algunas estructuras hayan sido mal formadas y entonces las estructuras están mal. Y lo que pongamos encima de las estructuras va a estar también débil. Amén. Y las funciones que estamos desarrollando nosotros en el cuerpo de Cristo, primordialmente, porque de eso estamos hablando, pero las funciones, el rol que ustedes, amados hermanos y hermanas, desarrollan en la sociedad. La madurez que ustedes tengan
se va a mostrar en el comportamiento que ustedes tienen en sus relaciones interpersonales y las relaciones y el comportamiento y la conducta que ustedes tienen en la sociedad. Amén. Y esto viene a converger en su participación en la iglesia. ¿Qué hacen en el cuerpo de Cristo? ¿Qué están haciendo en el cuerpo de Cristo? Porque la semana pasada hablábamos acerca de esto, y la antepasada también, porque cada uno de los predicadores ha venido tocando el tema del fruto, que al final el Señor lo que va a venir a buscar en tu vida es fruto. Porque salvo ya eres. Él no va a venir a ver si eres salvo. Él dice, salvo y salva ya eres. El Señor lo que va a venir a buscar es fruto. Amén. Y es lo que está sucediendo. Por eso es que les mencionaba lo del subtítulo de el proceso de la apostasía. ¿Sí? Muchísimas personas y miles de cristianos sufren con este proceso en sus vidas por diferentes causas. Son causas totalmente diferentes los de uno. Desde la cultura familiar para unos, desde el estado de desarrollo escolar o académico para otros, desde la relación con los padres para otros, y en algún momento la misma iglesia afecta el crecimiento o el desarrollo de una persona, ya sea directa o indirectamente. ¿Cómo lo hace la iglesia directamente? No dando lugar para que cada uno desarrolle sus talentos naturales, sus talentos y sus naturales y sus dones espirituales en la iglesia. ¿Cómo es indirectamente? Cuando este hermano o hermana no se quieren involucrar en ninguna de las funciones de la iglesia, en ninguno de los trabajos de la iglesia. ¿Amén? Entonces hay una forma de llevar a la persona, pero no se puede quedar estancada en esa inmadurez. Amén. Yo creo que veamos nuevamente y vamos a hablar por qué una persona se vuelve inmadura. De acuerdo a lo que dice la Biblia, voy a tomar la Nueva Versión Internacional para mantenerme en la línea esta. Y en el verso 11, sobre este tema tenemos mucho que decir. O sea, hay mucha tela que cortar, decimos cuando hay un tema que es muy amplio y no da tiempo para tratar el tema con la persona. Decimos, este es un tema que tiene mucha tela que cortar. Bueno, el apóstol lo dice de esta manera. Tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Bueno, ¿quiénes son los que le entra por aquí, le sale por aquí, o le entra por aquí, le sale por allá? La versión de Reina Valera la define como tardos para oír. Amén. Cuando hablamos de una persona que es tarda para hacer las cosas, ¿de quién estamos hablando? De un perezoso. ¿Sí? Estamos hablando de un perezoso, de un lento, de un olvidadizo. ¿Sí? Cuando una persona es olvidadiza, a veces tratamos, y cuando uso la palabra tardo, no es, amados hermanos y hermanas, ofensivo. Es la definición que el diccionario le da y no es ofensivo. Es simplemente, tengo la debilidad de que la palabra del Señor me entra por un oído el domingo y el lunes ya me salió por el otro. ¿Sí? Es un proceso de evacuación espiritual lo que se da en nuestra vida. Amén. Perezoso, lento, olvidadizo, tardos, porque ustedes hay mucho que decir, pero quiero llamar su atención sobre algo, dice el apóstol cuando escribe, y es que ustedes se han hecho tardos para oír. Ahora, cuando esa persona es inmadura, cuando es una persona que le cuesta retener la palabra, le cuesta poner en práctica la palabra y le cuesta ser un servidor para el Señor también, porque esas son las tres cosas, y en una de las prédicas nos lo enseñaban, las tres elementos o funciones dentro del pueblo de Israel, de las cuales el Señor les habla en aquel capítulo 6 de Deuteronomio, en el 8 vuelve a remarcarlo, es seguirle, servirle y obedecerle. Amén. O sea que los tres están íntimamente ligados. Si yo sigo al Señor, en algún momento de mi caminar, de mi madurez espiritual, yo voy a servirle al Señor.
Y si le estoy sirviendo al Señor, el proceso más sencillo para mí es obedecerlo. ¿Por qué razón? Porque estoy tan enamorado, íntimamente ligado en amor. El vínculo perfecto que me une con el Señor es el amor, y eso me lleva a obedecerle voluntariamente. No obedecerle porque me obligan, porque si no, ¿qué van a decir? Porque ¿qué van a pensar? No, le obedezco porque amo a Dios y le sirvo porque para mí es un agrado, es agradable. ¿Sí? Y por eso es que la palabra del Señor habla acerca de estos famosos bienaventuranzas. Amén. Fíjate bien, las personas, cuando nosotros estamos con el problema de ser tardos para oír, lo que se sugiere y lo que siempre se enseña desde los púlpitos es que la persona debe de estudiar, de meditar y de escribir la palabra. Esta es una de las formas, si ustedes lo quieren llamar así, amados hermanos, una forma terapéutica para poder aprender mejor la palabra del Señor, escribirla. Algunos son memorísticos, dice la psicología moderna, que son memorísticos, ¿verdad? O sea, no necesitan escribir, se memorizan las cosas y ellos tienen facilidad para esto. Amén. Muy bien, fíjate bien. Aquí aparece la palabra justicia, dice la palabra de justicia. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de la palabra de justicia? Son inexpertos, dice en la palabra de justicia. Ahora, ¿cuál es la palabra de justicia? Es esa enseñanza, ¿sí? Es la enseñanza que hemos recibido domingo a domingo, jueves a jueves, martes a martes, sobre cómo ser justificado por la fe en Jesucristo. Amén. ¿Dónde está la diferencia? La persona que es tarda para oír o que está entrando la información por un oído y sale por el otro, una de las características que vas a ver en la persona es que trata de agradar a Dios haciendo obras constantemente. Entonces se mete a muchos ministerios, trata de servir en todo lo que puede, ¿sí? No estoy diciendo que esto sea malo, al final es agotador, por supuesto, pero porque estoy tratando de compensar lo que no he entendido en mi mente. Fuimos justificados por la fe en Jesucristo. De tal manera que tú y yo, ahora, en este preciso momento, somos justos delante del Padre, porque Jesucristo, a través de su sangre preciosa, nos justificó delante del Padre. Esto es maravilloso, hermano. Esto es para dar brincos de alegría. A mí me gusta, a veces pienso en quitarme de este lugar y me a sentar, ¿verdad? Pero me contagia de hermano Rodi con su danza y como la verdad, me quedo a la par de él mejor y ahí yo también, los dos, ¿verdad? Alabando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que no necesitamos hacer muchas obras. Parece contradictorio, parece que me estuviera contradiciendo, porque entonces, bueno, ¿hago o no hago entonces? Hago aquello a lo cual he sido llamado, pero no lo hago para que el Señor me dé más o quedar bien con el Señor. No, lo que más agrada a Dios es que lo que hagas, lo hagas por amor. Eso agrada al Señor. Amén. Así es que la justicia, cuando vayamos tocando lo de la justicia, ya sabes de qué se trata. Pablo, yo creo que fue Pablo el que escribió por más o menos las características del lenguaje. Hay diferentes escuelas de pensamiento, algunos creen que fue Apolos, otros creen que fue Lucas. Puede ser que haya una mezcla de los tres, no lo sé, voy a referirme al apóstol. Los oyentes hebreos se habían hecho perezosos, se habían acomodado, ¿sí? Se habían acomodado en la silla, así, qué rico, aquí nadie me mueve. Ellos se habían hecho perezosos. Solo les gustaba, fíjense bien por qué Pablo, el apóstol, o la Biblia habla acerca de estos hombres tardos o mujeres tardas, porque habían hombres y mujeres también. ¿Por qué razón? Porque solo les gustaba sentarse a escuchar a los maestros, ¿sí? Y leer en ese momento lo que decían. Y ahí terminaba la historia. Salían el día sábado, ¿sí? Porque era sábado, salían de la sinagoga y nunca más volvían a tocar las escrituras hasta el siguiente sábado. ¿Amén?
Por eso les escribe Pablo esto. Por eso se han hecho perezosos para el estudio de la palabra. Se han hecho tardos, se han hecho negligentes para estudiar la palabra. Yo no sé si el domingo cuando abres tu Biblia salen arañitas o hay telas de araña que les tienes que quitar a tu Biblia, o si tu Biblia está hasta arrugada las hojas de tanto que las lees y cómo te emocionas con esto. De esto hablaba el apóstol Pablo. Y es lo que la iglesia en algún momento, parte de la iglesia está haciendo cuando solo se sienta a oír predicaciones por la radio, por la televisión, por el internet, pero no toma nota de nada. Solo le gusta oír el mensaje. Pareciera como, fíjense que a veces feticherías cuando usamos alguna cuestión así para algo. Pareciera que tener puesta una predicación en la radio o en la televisión, porque estoy viendo la imagen, pareciera que entonces la casa está protegida porque alguien está predicando. Y la casa está protegida porque el Señor está contigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, a menos de que pongas la radio y porque te da miedo estar sola o estar solo. Ese es otro cantar, otro libro del cantar de los cantares. Amén. Si una persona desea entender y comprender, tiene que estudiar. Hermanos y hermanas, no hay otra forma. Aquí hay jóvenes que estudian, algunos ya están en la universidad, los otros están terminando el colegio, algunos van a medio colegio. Y aquí hay jóvenes que, ¿qué hacen para ganar su clase? Tienen que estudiar. Y a raíz de todo ese proceso de la pandemia y todo, pues ya se aprovecharon los catedráticos, ¿verdad? Porque antes pues tenías, y ha ayudado mucho este asunto de las clases en línea, ha ayudado mucho para muchas cosas, pero también ha afectado porque ahora les mandan tareas, 10, 11 de la noche, a veces en la madrugada les mandan tareas. ¿Ya vieron? Y ellos van a decir, no, es que usted me lo mandó muy de madrugada, yo estoy durmiendo a esa hora. No, él te va a exigir que presentes el trabajo, porque en el momento que lo recibiste, tú ya te hiciste responsable de que sabes qué es lo que hay que hacer. Así es que para ganar una categoría, para ganar un grado académico, debemos estudiar, si no, no vamos a salir. Amén. Pues bueno, con la Biblia pasa lo mismo. Y en mayor dimensión, porque todo lo terrenal se va a quedar aquí, es temporal. Pero la parte espiritual que nos da la riqueza de la palabra del Señor es eterno. Amén. ¿Qué es entender? ¿Quiénes entienden? ¿Qué es entender? Va. Tener una idea clara de las cosas. ¿Sí? A veces bromeamos aquí coloquialmente cuando no entendemos algo. Decimos, repítame la pregunta. Decimos, ¿por qué? Porque no entendemos. O sea, es gracioso, es un poquito jocoso, pero es que no entendemos. Como no entiendo, me puedo volver a repetir la pregunta, ¿verdad? Ahora, esto es lo que Pablo, Pedro, Judas, Santiago, Juan y todos los escritores de la palabra del Señor nos exhortan y nos animan, que nosotros entendamos lo que estamos leyendo. Amén. En el libro de los Hechos se habla de un hombre que había venido a Jerusalén a adorar. ¿Sí? Un hombre eunuco africano. Dice que era servidor de la reina Candace en África. Y este hombre iba leyendo de regreso ya iba leyendo, ¿qué libro? El libro de Isaías. ¿Qué capítulo? El capítulo 53 para nosotros. En la escritura hebrea no existen capítulos. En el capítulo 53. Y el Espíritu de Dios mueve ¿a quién? ¿Ah? A Felipe, ¿sí? Uno de los discípulos de Jesús. Y la pregunta que Felipe le hace a este hombre es, ¿entiendes lo que lees? Ven, o sea, él iba leyendo muy, pero concentrado en lo que estaba haciendo. Pero él le dice, ¿entiendes lo que lees? Y miren lo interesante que le contesta un eunuco, un funcionario de un reino. ¿Cómo podré entender si no hay quien me lo explique? ¿Sí? Exégesis bíblica. Entender, interpretar qué es lo que está diciendo. Y Felipe le explica. Y él se convierte al Señor y en
charco que encuentran por ahí, lo bautiza. Aquí hay agua y entonces lo bautiza, de una vez se bautiza. Porque él entiende, ¿sí? Ahora, hay otra frase que Pablo en algún momento va a utilizar, o el escritor a los hebreos también usa, y es la palabra comprender. Y comprender es que captar el significado de algo. Captar el significado. ¿Sí? Durante algún tiempo en estas generaciones se usó mucho la pregunta, cuando alguien te estaba hablando contigo, ¿me captas? Le decía. Hace muchos años, hace muchísimos años, yo era jovencito todavía y me acuerdo que le decía una capichi. Y yo decía, no entiendo de capichi, pero bueno, entendí algo. Capto, estoy captando hoy lo que se está diciendo. Cuando leo la palabra del Señor, la porción que hemos leído, estoy captando. Tengo una idea clara de qué está diciendo. Porque entonces, cuando yo tengo ya la idea clara de qué está diciendo, tengo un sentido claro, entonces voy a obedecer a Dios. ¿Por qué razón? Porque sigo amando a Dios. Entiendo o no entienda, sigo amando a Dios. Amén. O sea, ¿qué tiene que hacer el que estudia? Tiene que leer y concentrarse en lo que está leyendo. Cuando tú estás leyendo, ¿te concentras o te sacan rápidamente de la concentración? ¿Te concentras cuando estás leyendo algo? No te voy a preguntar si te concentras cuando estás viendo televisión, porque eso definitivamente que sí. Por los gestos, ¿verdad? Estás viendo y uno sabe que estás concentrado, que estás concentradísima en ese momento en lo que estás viendo. Amén. No estoy burlándome, solo estoy diciendo lo que pasa. Yo lo hago a veces. Muy bien. Leo y reflexiono. No es leo un capítulo porque tengo que leer, ya me propuse leer un capítulo diario. Entonces no tuve tiempo ese día, pero tengo que leer el capítulo diario, entonces leo rápido el capítulo diario. Ni entendí, ni comprendí, ni estoy reflexionando sobre lo que leí. ¿Qué me está diciendo Dios? Porque es la palabra de Dios. Miren, la palabra, ¿qué es? En el griego, ¿qué dice que es la palabra? ¿Ah? Es una lámpara. Es algo que te permite. ¿Cuántos de ustedes ahorita con los temblores durmieron con lámparas cerquita de su cama? O tal vez bajo la almohada. ¿Por qué? Porque no, ¿para qué quiero la lámpara? Porque no me van a tropezar, no me van a cortar los pies ahí con algo si algo pasa. Amén. Ahora, tengo que analizar lo que está diciendo la palabra. Esto es lo de los verdaderos estudiantes de la palabra. Reflexiono, pienso, ¿qué dice? Así es que leer, concentrarse, reflexionar y analizar, tomar nota, leer y memorizar. ¿Cuántos de ustedes se han memorizado un versículo bíblico este año? Sí, ¿cuántos? Levanten su mano los que están presentes y los que están ahí en casa. Ya me memoricé uno, ya me memoricé dos, ya me memoricé tres. ¿Cuántos pueden decir de memoria un versículo bíblico que se hayan aprendido este año? ¿Por qué? Porque la cultura en nuestro país no es memorizar la Biblia. En algunas denominaciones sí lo hacen, ¿verdad? Se practica lo que se conoce como esgrima bíblico. Hay otro de los temas que se trata en esto. Amén. Fíjate bien, Colosenses 1:10. Vean lo que, ahora sí, el apóstol Pablo, vean lo que el apóstol Pablo escribe. Porque, fíjate bien, leer y reflexionar, leer la Biblia y tomar nota, leer la Biblia y tratar de memorizar un versículo, leer si estás oyendo un mensaje, si vas a oír un mensaje en radio o en la televisión, amado hermano, no estoy diciendo que eso sea malo, no, es edificante. Pero si lo vas a oír, siéntate con un cuaderno a anotarlo y a concentrarte en esto. No lo pongas como un entretenimiento nada más o para llenar un poquito la soledad de la casa. Colosenses 1:10, el apóstol escribe, para que anden como es digno del Señor. Y la nota dice, haciendo en todo
lo que le agrada. ¿A quién? A Dios. Y vean otra vez, nuevamente, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Más claro, ni el agua. Amados hermanos y hermanas, hoy el Señor te ha traído aquí. Estás escuchando este mensaje para los que están escuchando allá a través de nuestro sistema de plataforma y nuestro canal de YouTube. Dios está hablando a tu corazón. Ya no solo caminas, andar. Fíjense que esa palabra que Pablo usa no es andar hoy, es andar y seguir andando. Estás caminando diariamente en las verdades de la palabra del Señor. Y dice Pablo, haciendo también, no solo oyendo la palabra, haciendo la palabra, haciendo las obras que hay que hacer. Porque para eso fuimos hechos, dice que no fuimos hechos para toda buena obra. Amén. Pero también haciendo para la obra del Señor, involucrándote en algún ministerio, sirviendo en los ministerios de la iglesia. Mira, nosotros empezamos a las 10:30 de la mañana intercesión, oración. Es una forma de hacer un cambio en tu rutina. Y en lugar de venir a las 11, vienes a las 10:30 y oras con nosotros. ¿Sí? Es una posibilidad, no estoy diciendo que es una obligación. Es una posibilidad. Pero mira lo que dice, porque esto es lo que agrada a Dios y es lo que tú y yo queremos hacer. Tú y yo queremos agradar a Dios. Él es el Rey de Reyes, le cantamos hace un momento, lo adoramos hace un momento, porque Él es el único Dios verdadero y le queremos agradar. Pero mira lo que va a pasar, dando fruto. Dando fruto. ¿Cuál es la característica que resalta en tu vida? Porque ese es el fruto. ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que más la gente ve en ti? Porque eso es el fruto de tu vida. Amén. Y mira, dice, y creciendo. Maravilloso, ¿verdad? Creces en el Señor. ¿Cuántos saben más hoy de lo que sabían a principio de año? ¿Cuántos han crecido en su relación con Dios de acuerdo al punto de partida que fue el 1 de enero de este año 2025? ¿Cuánto has crecido en el Señor? Porque aquí Pablo dice, y creciendo. Para arriba, no para abajo. ¿Sí? La inmadurez es una persona que se queda estancada ahí donde está. Se quedó con lo que llegó, con lo básico, dice la palabra del Señor, con lo básico. Sí, sé que Cristo murió en la cruz del Calvario, sé que derramó su sangre por mí, sé que Cristo resucitó, me bauticé ya en agua, y en algún momento por ahí más o menos ando, sé que viene el Señor otra vez, sé que va a haber una gran tribulación, sé que viene el día del juicio. Eso es lo básico, eso hasta los incrédulos lo saben. Que lo practiquen es otra cosa. El problema es que el cristiano inmaduro se ha quedado ahí, estancado. Ya no progresa, ya no crece, ya no prospera en esta parte. Sí queremos prosperar en todas las cosas materiales, por supuesto, pero no prosperamos en el área del conocimiento del Señor, ni prosperamos, tenemos éxito en el conocimiento de su palabra. Amén. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y verso 16, el apóstol escribe nuevamente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Estoy hablando todavía porque una persona es inmadura en el Señor y ya leímos que es porque es tardo, porque le entra por una oreja, por un oído y le sale por otro. En este pasaje de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces debo leerla porque la inspira Dios. Y útil para enseñar. Me preparo para ser un maestro en la palabra, para redarguir, para llevar al incrédulo, para corregir, o sea, instruir en disciplina y para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto. ¿Qué dijimos que es perfecto? Maduro. Todo esto es necesario. Si no lo has pasado, hermano o hermana, si tú no has pasado esos procesos
Necesitas empezar hoy a pasar esos procesos porque el Señor espera que llegues a la perfección. El Señor espera que seas un hombre y una mujer maduro en la fe. Amén. Perfecto en todo. Amén. Enteramente preparado, dice la palabra del Señor, para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Amén. A mí me gusta lo que Pablo sigue escribiendo. Ahí mismo, quédense ahí en 2 Timoteo, solo váyanse al capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Voy a leer una versión internacional siempre. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Esfuérzate. ¿Qué indica un esfuerzo? Que estás haciendo más allá de lo que generalmente haces. Mira, esfuérzate no es hacer más allá de tus fuerzas. Perdone, pero eso no es esforzarse. Esfuérzate es, sal de tu comodidad. Sal de ese lugar de complacencia y haz algo nuevo, haz algo diferente en tu relación con Dios. Algo que no has hecho antes. O algo que hacías y dejaste de hacer. Porque para algunos cristianos no es que nunca lo han hecho, lo hicieron y lo dejaron de hacer. Por eso es que Pablo titula, los traductores de la Biblia titulan esto, aunque Pablo lo habla muy claramente, la apostasía. Porque hacía las cosas. Miren, ¿por qué se volvió tan popular en el cristianismo? Cristiano evangélico se volvió tan popular. Regresa a tu primer amor. ¿Por qué se volvió tan popular? Porque muchos dejaron su primer amor. Por eso se volvió popular. Y dejar el primer amor es casi una apostasía. ¿Por qué? Porque ya no estoy enamorado de la misma persona. Amén. Un pasaje más. Salmo 1, versos 1 y 2. Ya lo saben de memoria, pero yo quiero leerlo con ustedes. Bienaventurado el varón que no anduvo. Que no anduvo. ¿Con quién anduvo? En consejo de malos. No vayas, no hagas. ¿Para qué te vas a meter a servir a la iglesia? No te comprometas a muchas cosas en la iglesia. Después te van a obligar a que lo hagas. Se te va a volver una obligación. Si yo amo, yo le pregunto a los esposos, ¿es una obligación para ustedes darles el gasto a su esposa? No vi nadie. Hoy, para los que están conectados, no vi nadie que bajara, que hiciera así, hicieron así. No, lo dan con gusto, con amor. Algunos más ordenadamente, otros más desordenadamente, pero lo dan. Ni en silla de escarnecedores, fíjate bien, ni estuvo en camino de pecadores. Se salió de la iglesia. Decidió ir a probar allá afuera mejor. Está mejor allá. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado cuando te sientas con personas a murmurar, a chismear de las cosas de la iglesia. Amén. Sino que en la ley, aquí está el punto central, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea que la Biblia dice que tú y yo debemos de leer la Biblia en el día y en la noche. Algunos tenemos por costumbre leerlo en la mañana, otros al mediodía, otros en la tarde, otros en la noche. Una vez. Algunos leen más, algunos sí leen hasta 3 veces en el día la Biblia. Pero aquí está diciendo claramente que la clave de la prosperidad espiritual, del crecimiento espiritual, de la perfección espiritual, es que le medites de día y de noche en la palabra del Señor. Porque es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Porque la palabra es vida. Queremos éxito, pero lo queremos sin Dios. Queremos ser prosperados, pero no queremos que Dios tenga nada que ver ahí. Queremos que nos acompañe la fuerza, como dicen aquellos, ¿verdad ustedes? Pero no queremos que Dios sea el que esté con nosotros. Muy bien, voy al punto número 2, ya vimos que son los tardos para oír. En el verso 12 de esa carta a los Hebreos, regresamos por favor al capítulo 5 y verso 12, dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros,
y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimentos sólidos. ¿Por qué una persona se vuelve inmadura? Porque se niega a crecer espiritualmente. Sencillo. Sentido común. No me quedo en la inmadurez. Me vuelvo una persona inmadura, un cristiano inmaduro, un cristiano imperfecto espiritualmente, porque me niego a crecer espiritualmente. Qué aburrido. Qué aburrido leer la Biblia. Voy un domingo sí, un domingo no a la iglesia. Me comparto con mis hermanos, canto, ni canto. Alabo al Señor en mi casa, no, mejor pongo la red y pongo ahí uno de los famosos cantantes ahora, ¿verdad? Yo canto en mi casa. No, yo tengo mis sirvientes ahí grabados que son los adoradores, los alabadores, adoradores, salmistas. Y a ellos los pongo a cantar. Y yo no canto. Fíjate que los creyentes hebreos se negaron a pasar más allá de los rudimentos de la palabra del Señor, esos principios básicos de la palabra que ya hemos hablado. Enseñanzas elementales de la fe cristiana, de los principios básicos de arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección y el juicio eterno. ¿Cuál es uno de los temas de moda actualmente? Miren cómo la iglesia repite los cuadros, y eso obviamente porque el Señor mismo dijo que así iba a ser. ¿Cuál es uno de los temas que más atrae en este momento en las redes sociales? Lo del juicio, aunque sea escatología, el juicio. Y en los guatemaltecos creo que están con la impaciencia de saber si Cristo viene ya o no. Pero el problema es que cuando conozco esos principios básicos de la palabra del Señor y de la doctrina de Cristo, debo de continuar creciendo al conocerlos, pero no continúo creciendo. Ya con eso me basta. Soy salvo por fe. Ya con eso tengo. Yo con ser salvo, he oído cristianos decir, yo con ser salvo, ya, con eso tengo. Ya obtuve la salvación. Entonces, ya sabes que se va a quedar estancado, no va a crecer. No va a ser perfeccionado por el Señor porque no quiere ser perfeccionado, no quiere cambios en su vida, no quiere eso, no quiere temblores, no quiere sismos en su vida. Amén. A los rudimentos, fíjense que a los rudimentos se le llama la leche también. La palabra dice que los rudimentos es la leche. Ya uno de adulto la leche deja de gustarle, ya no es tanto la leche, ¿verdad? Uno más su pepián o su caldito de res, más que la leche. Ya la leche para uno de adulto ya no es muchito, así dice la palabra. Amén. Pero debemos de crecer, amados hermanos, hasta que a nosotros nos apetezca la carne y nos guste comer comida sólida, porque eso le va a dar más fortaleza a nuestros huesos, a nuestros músculos, estoy hablando fisiológicamente. Amén. ¿Cómo hago? Tengo que tener un plan de lectura de la palabra del Señor diario. Esto no es que me obliguen en la iglesia a leer. Por eso es que en la iglesia tenemos que estar poniendo planes. Aquí les hemos hablado del altar familiar y algunos de ustedes lo tienen, otros ni siquiera le han hecho caso. Estudiar la palabra. Oír la palabra, pero oírla con oídos atentos. Oír bien lo que oís. Oigo lo que predican, oigo lo que predican. ¿Para qué? Para ponerlo por obra. Amén. Asisto a estudios bíblicos también. ¿Cuántas personas, amados hermanos, entregaron su vida a Cristo hace años? No voy a preguntar en quienes estamos presentes, ni le voy a preguntar a usted que está allá detrás de esas cámaras, pero continúan siendo bebés espirituales. ¿No creen? ¿No creen la palabra? ¿La tienen? ¿La conocen? Es la Biblia. ¿Sí? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Pues tiene 66. ¿Cuántos capítulos? Y se lo saben, ¿verdad? Porque en algún momento la escuela bíblica de niños les ayudó mucho. Pero siguen siendo bebés espirituales. Años. ¿Cuántos años tiene? 10 años.
a mucha honra, pero son bebés espirituales. Siguen dudando de la palabra, siguen dudando de Cristo. Siguen dudando de la palabra que salió de la boca de Dios y que te garantiza que si tú cumples, oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y cumples cada uno de los mandamientos que Él te da, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Entonces, elimina lo anterior y se quedan solo, todas esas bendiciones vendrán sobre mí. ¿Verdad? Por eso es que nos gusta tanto el Salmo 23. ¿Qué dice? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Es que nos encanta eso. Es que es como que nos arrullaran, que nos gusta que nos arrullen, ¿verdad? Y que eso es, para muchos, es una enorme verdad la del Salmo 23. Y creo que muchos de nosotros no sabemos en qué situación estaba David cuando lo escribió. No es que él estaba aquí en una su hamaca o en una su silla mecedora escribiendo el Salmo. Él estaba pasando una de las situaciones más difíciles y más críticas de su vida. Amén. ¿No quieren sacrificarse? No quieren sacrificarse, no quieren aprender, no quieren sustituir las cosas del mundo por lo espiritual y lo eterno. No queremos. Por supuesto que esto no es un problema nuevo. Este es un problema con el que ya Pablo tuvo que luchar. Allá en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y verso 14, encontramos una corrección, una advertencia que Pablo le dice a los creyentes en la iglesia de Éfeso. Así es que vamos a ver que no es un problema nuevo, pero sigue siendo un problema dentro de un grueso número de cristianos en la iglesia. No leen la Biblia, no estudian la Biblia, no se memorizan la Biblia, no se concentran en la Biblia, no se concentran en la palabra del Señor, no reflexionan en la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor les está diciendo. Yo estoy seguro que, yo no me acuerdo cuándo que tembló al fin, el martes o no sé qué día fue. Martes, yo estoy seguro que la cita más publicada en redes sociales fue: aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, les aseguro que esa fue la cita más publicada. Pero lo creen siempre. ¿Lo crees cuando te despiden del trabajo? ¿Lo crees cuando tienes problemas en tu matrimonio? ¿Lo crees cuando tienes problemas serios con tus hijos? ¿Lo crees cuando tienes problemas de violencia en el sector donde vives? ¿Crees eso o solo cuando no sabes cómo controlar eso? Efesios capítulo 4, verso 14. Fíjate lo que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso respecto a esa inmadurez que Pablo también percibe en esta iglesia. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, ¿sí?, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Yo puedo agarrar un pasaje de la Biblia y le doy una vuelta tal que predique de acuerdo a lo que ustedes quieren oír. Entonces salen de aquí felices y contentos, ¿verdad? Hasta me invitan a almorzar del gusto. Porque yo torcí las escrituras para que ustedes se sientan bien. Y esto está pasando en las iglesias. Por eso es que tú debes de discernir, ejercitar tus sentidos, hacer ejercicios espirituales con la palabra. Hermano, hermana, para que no seas engañado por todos esos vientos de doctrina que hay en todo el sistema de redes y plataformas virtuales. Y no estoy señalando a nadie, por favor, no señalo a nadie. Simplemente es Pablo haciéndonos ver que tenemos que crecer. No te quedes en una niña espiritual, un niño espiritual que no creces, no sabes. Veía uno de los movimientos hoy que veníamos con mi esposa para la iglesia. Veía en el periférico a uno de los movimientos, es una secta, pero al final ahí estaban. Sombrerito, bien vestidos. Yo vi a dos hombres ahí que ya, bien vestidos, parados en el arriate del periférico, predicando la palabra. Y a nosotros nos da vergüenza hablarle a la gente. Ni siquiera saben dónde te congregas, por ahí.
por ahí. Si alguien te pregunta y te cuenta sus problemas, no le hablas de Cristo. No le hablas de un lugar donde pueden encontrar una familia que les va a llenar de amor. No, los mandas a otro lado. ¿Por qué? Porque todavía somos niños. Todavía somos como un péndulo de reloj. Amén. Pablo dice fluctuantes. Las hermanas que tienen niñas, hijas mujeres, van a entender esto. Cuando eran chiquitas y las estaban peinando, ¿se quedaban quietas? No. ¿Están a ver? Y las madres amorosas, hija, estése quieta, por favor. La estoy peinando. Sí. Las menos amorosas les jalaban el pelo y decían, estate quieta, ¿verdad? Estate quieta, no te muevas. ¿Sí? Pues si el Señor no quiere que tú y yo seamos espiritualmente en el conocimiento de la palabra del Señor, que seamos fluctuantes en nuestra actitud. Una vez sí, otra vez no. Una vez sí, otra vez no. Estar firmes en la vocación a la que nosotros hemos sido llamados. Amén. Porque nuestra ciudadanía, hermanos, no está aquí en la tierra. Amén. Número 3. En el verso 13, leemos en ese pasaje de Hebreos, en ese capítulo 5 que estamos leyendo, que es donde nos estamos situando, y en el verso 13, el que solo se alimenta de leche es inexperto. Amén. Pero dice la palabra allí, ¿en qué es inexperto? En el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. ¿Cuál es? ¿En qué? En que no habla de la fe en Cristo, no habla de la salvación a través del sacrificio de Cristo, no habla del perdón de los pecados a través del amor del Padre y del derramamiento de la sangre de Cristo, no habla de eso. Entonces, una persona se vuelve inmadura por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Si no leo, si no medito, si no reflexiono, si no memorizo la palabra del Señor, me quedo como una persona inexperta, me quedo como una persona inmadura, me quedo como una persona que no va a la perfección, que está estancada en algo. Por lo tanto, no voy a poder contarle a otros lo que Dios ha hecho por mí, porque no conozco la palabra. Y los argumentos del mundo fácilmente me derriban mis propios argumentos, porque no los respaldo con la palabra. Amén. Pablo dice que contra la palabra de Dios no hay ley. Si hablas con la palabra, vas a ver que hasta la persona más versada, intelectualmente más preparada, la vas a dejar sin argumentos en algún momento. Porque estás hablando con la palabra del Señor. Amén. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra de justicia? Habla aquí acerca de inexpertos en la palabra de justicia. Ahora, ¿quién es la palabra de justicia? Cristo es la palabra. Y Él nos hizo justicia en Él para el Padre. Y de eso debemos de hablar. Amén. Dice que había un acta de decretos contra ti que te era contraria. ¿Por qué te era contraria? Porque estaba estaba puesta en la puerta de la celda donde Satanás te tenía atado, esclavo. Ahí estaba. Y quien pasaba leía, mentiroso, pendenciero, ladrón, fornicario. Pasaban y leían eso en tu vida. Te miraban y decían, o te miraban y decían. Lo que pasa es que, mira, la sociedad te lo ha puesto más suave. Ella es colérica sanguínea. Lo que es una violenta, ¿sí? Que no respeta. Perdonen, porque es una violenta que no respeta autoridad. No me hagan malas caras, hermanos. De verdad, si a ustedes les dijeron que eran coléricas sanguíneas, yo les digo de acuerdo a la Biblia lo que son. Lean las obras de la carne y van a ver. Ahí no aparece que eres colérica sanguínea. Filipenses 3:9. Miren cómo Pablo nos ayuda a entender mejor esto. Todo creyente, amados hermanos y hermanas, debe permanecer en la palabra de justicia. Debe permanecer en la justicia de Cristo. Porque entonces, amado hermano y hermana, no hay quien te condene. Amén.
Si tú permaneces en la justicia de Cristo, no hay quien te condene. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él. No haya metido en el estadio. No metido allá en la feria. Tirando con rifle a ver si te ganas un osito. No hallado allí con los incrédulos participando de las obras de los incrédulos. Ser hallado en Cristo, porque Cristo es nuestra justicia. Tú eras reo de muerte. Tú eras una rea de muerte. No sé si alguna de ustedes se ha ido alguna vez, hermanas, mujeres, les pregunto, ¿alguna vez han ido a una prisión de mujeres? Mire, hermano, yo fui, bueno, de algún tiempo porque estaba sin empleo y me reclutaron para ir. ¿Tú crees que vas a ir a encontrar cocineras y haciendo y cosiendo y todo? Vas a encontrar un ambiente cargadísimo de opresión. Y tú eras una reo, tú eres una presa. Y el acta de decretos que te era contraria a Jesucristo la quitó de allí, te abrió la puerta, te dejó libre y clavó el acta de decretos y la selló con su sangre preciosa. Eres justo, eres justa en Cristo. ¿Qué mejor que servirle a Él entonces? Amén. No, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley o por la religiosidad, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Amén. O sea que la justicia es por fe. ¿Por fe en qué? En que Jesucristo pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, pagó el precio que nos era contrario, nos redimió, nos liberó del mercado de esclavitud y de muerte y nos trajo a ser verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Jeremías 15:16. La palabra de Dios es la palabra de justicia. La Biblia nos enseña todo acerca de Dios. La Biblia nos enseña todo acerca de Cristo. La Biblia nos enseña todo acerca del hombre y de la vida. La Biblia nos enseña todo acerca del mundo. La Biblia nos enseña cómo llevar una vida justa y piadosa. Entonces, ¿por qué no voy a leer la Biblia? Si la Biblia me enseña todo eso, ¿por qué no voy a leer la Biblia? Jeremías 15:16 dice el profeta, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Eso qué significa? Cuando dice las comí, ¿qué significa? Que las masticaste y las digeriste. Amén. Y tu palabra me fue por gozo y alegría. Mira qué lindo. Cuando leo la palabra, me da gozo, me da alegría, porque el Padre está hablando de Él y de mí. De mí y de Él. El Padre está hablando de nosotros. Entonces la palabra se vuelve un gozo y una alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Número 4, ya voy a concluir. Verso 14, leámoslo allí en Hebreos 5:14, es el último del 5. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Sí? Fíjate bien, dice la palabra aquí que han ejercitado. ¿Qué es ejercitar? Hacer ejercicio constantemente. ¿Sí? Han ejercitado la facultad de percepción espiritual. ¿Qué es percepción? Es la capacidad de captar, procesar y darle sentido a la información que llega a tus sentidos. Miren, ¿lo captas? Amén. Lo procesas y le das sentido. Y de eso habla la palabra. Dice ahí, tiene la facultad de percepción espiritual. ¿Sabes lo que la palabra del Señor te dice? Cuando sabes lo que la palabra del Señor te dice, seguramente vas a hacer lo que la palabra del Señor dice. No es solo asistir a la iglesia, sino es
Cantemos con la iglesia. Qué bonito es cantar, qué lindo estuvo el servicio, cómo estuvo de bella la alabanza, la adoración. Pero en mi casa, eso, voy más allá, voy un poco más allá. Yo también en mi casa tengo tiempo para orar, tengo mi devocional personal, le canto a Dios, le adoro a Dios, glorifico el nombre del Señor y le canto a Dios. Tengo alabanzas, tengo un momento de adoración, exaltación. Allí en la privacidad de mi hogar, sí puedo levantar mis brazos, sí puedo levantar mis manos delante del Señor. Amén. Va más allá de cumplir nada más requisitos. Voy a la iglesia, entro, siento, me siento, canto, levanto las manos, leo la Biblia cuando dicen, me despido de los hermanos, doy un abrazo, me salgo y mi vida continúa igual. No es eso. Es también tener tu propio estilo de vida personal con Dios. Amén. Vamos al número 5. Quiero nada más cerrar esta parte. No, el 4 les di. El 4 es porque no estamos ejercitando nuestros sentidos espirituales. Perdonen, tal vez el punto es válido. No ejercitamos nuestros sentidos espirituales, hacer ese ejercicio. Algunos hacemos ejercicio físico, seguramente, algunos estiramientos y algunas otras cosas. Amén. Vamos al número 6 para que podamos estar a tiempo. Una persona es inmadura porque esa persona necesita ir más allá de lo que yo llamo el ABC de la palabra de Dios. El ABC es lo que normalmente conocemos. La Biblia tiene el libro, tiene esto, tiene pasta roja, tiene pasta negra. La Biblia sí, hay versiones de la Biblia de qué habla, habla de Dios, habla de Cristo, habla del Espíritu Santo, la Biblia también habla del bautismo en agua. Nos quedamos dando vueltas en la superficie, nada más, pero no nos metemos. Por eso nos quedamos en la inmadurez, porque no crecemos. Dejemos los rudimentos de la doctrina, las enseñanzas básicas de Cristo y vamos adelante, vamos a la perfección, vamos a la madurez. No nos quedemos estancados, amados hermanos y hermanas, porque los tiempos lo decimos y a veces algunos dicen, siempre están diciendo lo mismo. Los tiempos son malos. Ya lo decía el apóstol, los tiempos son malos. Y nosotros no nos damos cuenta. O no queremos verlo. No, a mí que no me enseñen. No, a mí no me hablen de eso. No me hable de eso porque me da miedo. ¿Sí? Los tiempos son malos. Es tremendo lo que la palabra del Señor dice. Mateo 5:48. Fíjate bien. Este pasaje ha sido manoseado en alguna forma porque lo han convertido y lo han reconvertido en una forma de tener buena presentación, tener bienes materiales, tener posesiones, tener buenas influencias, tener muchos amigos. Han manoseado este versículo. Pero de acuerdo a lo que hemos visto en el contexto de la prédica, van a darse cuenta que es otra cosa. Amén. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando uno lo interpreta mal, dice, pero si yo no puedo ser perfecto como Dios. Pero lo que Jesucristo está hablando en este momento, porque la misma palabra del Señor, la misma voz del Señor está diciendo, vayan a la madurez. Sean cada vez más maduros en el conocimiento de la palabra, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece en ella tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo conozco a Cristo? Leyendo la palabra, y lo dice en ese pasaje. ¿Cómo sé más de Cristo? ¿Cómo sé de los planes de Cristo? Esto no se trata, hermanos y hermanas, dice el Señor que te va a ir bien. Esto no se trata de eso. Eso no te da madurez, al contrario, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ese tipo de ideología metida a la iglesia? Un montón de niños espirituales en la iglesia cristiana. No quieren crecer, no quieren madurar, solo quieren recibir. No quieren dar, solo quieren recibir. ¿Por qué? Porque les han dicho eso. Amén. Colosenses 1:28.
y llego al número 6, que es el último. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Casi son mis palabras sobre ustedes como congregación para esta nueva semana. No sé lo que va a pasar esta semana, pero si tú estás aferrado al Señor, seguramente te irá bien. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Pero para estar encomendado y que la palabra haga su obra en ti, debes de estar creciendo en el conocimiento de la palabra. Amén. Y termino para orar con ese capítulo 6 y verso 1. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales de Cristo, avancemos hacia la madurez y no volvamos a poner los fundamentos tales como arrepentimiento. No volvamos otra vez a poner. No volvamos otra vez a hacer lo mismo. Cuando salgamos hoy de esta casa ministerial, no volvamos a hacer lo mismo. Cuando dejes de escuchar este mensaje y vayas de regreso a casa, no vuelvas a hacer lo mismo que estabas haciendo, sino tienes que, vamos adelante, extendámonos adelante, da un paso más, sube una grada más en el conocimiento de la palabra, sube un peldaño más en ser un hacedor de la palabra del Señor en tu vida. Porque entonces te va a ir bien. Es la palabra, lo dice. Mira, a los que les gusta tanto el Salmo 23, a mí me gusta, por supuesto que también, es la palabra del Señor. Pero ¿qué dice? Algunos te lo leen en la parte final. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, ¿verdad? Y nos gusta eso. El bien y la misericordia. Es cierto, por supuesto que es cierto. ¿Para quiénes? Para los hombres y mujeres que están caminando a la perfección. Para hombres y mujeres que están buscando madurar. Cada vez que escucho la palabra, subo un peldaño más. En mi conocimiento de la palabra, en el conocimiento del amor de Dios, que es perfecto. Y voy otra vez haciendo esa voluntad del Señor, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Así es que hoy, cuando salgas de esta casa, sacúdete el polvo. Sacúdete el polvo. Ya tengo que salir de aquí. Deja de estar haciendo lo mismo. Deja de estar haciendo lo mismo. Miren, hermanos y hermanas, y a ustedes que están allá también, a través de esta transmisión, una de las pesos más terribles que hay en esta generación y que ha hecho estériles a muchos cristianos es el famoso estoy cansado, estoy cansada. Porque si estoy cansado, ¿qué quiero? Descansar. No quiero seguir haciendo otra cosa. Si estoy cansada, ¿qué quiero? Descansar. Y esto ha provocado que padres o madres descuiden la relación con sus hijos y primordialmente, principalmente descuiden la relación con Dios, porque están cansados. La pregunta aquí es, ¿sí? ¿Nos cansamos? La pregunta es, ¿qué es lo que te está cansando? Y la segunda pregunta es, ¿por qué dices que estás cansado? Porque es evidente que si surgiera una cuestión terrenal, el cansancio desaparecería. Algo que te favoreciera o que fuera una emergencia, se te olvida. Y lo vas a hacer. Y hace una hora dijiste que estabas cansado. Esas son cosas muy naturales. Y Pablo cierra esta pasaje y dice, y esto haremos, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Y esto no es una excusa para que digas, no, es que Dios no lo permitió. No, Dios lo permite. Mientras estés vivo, Dios te está permitiendo. Mientras tenga vida, Dios lo está permitiendo. Mientras puedas caminar, Dios lo está permitiendo. Amén. Tú puedes hacerlo. Tú puedes romper esas estructuras viejas que han impedido que crezcas y que madures, amado hermano o hermana. Pongámonos de pie y vamos a orarle al Señor.
Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Porque los planes de Dios son planes perfectos para nosotros. Cierra tus ojos por un momento a los hermanos que están allá en casa. Quiero invitarles a que, cerrando sus ojos, inclinen su cabeza allí en una actitud de adoración, de dependencia en Dios mismo. Padre eterno, hoy, Señor, hemos recibido tu palabra. Y si tú nos has hablado hoy, Señor, es evidente que algunos de nosotros estamos siendo tardos para oír la palabra. No queremos crecer, Señor. Nos gusta donde estamos. Si estás hablando en nuestro corazón, Señor, es porque nosotros hemos dejado, algunos de nosotros dejamos de leer la palabra, dejamos de estudiar la palabra. A veces pensamos, Señor, que va a venir por inspiración o va a venir por revelación en el momento que lo necesite. Y nos hemos hecho perezosos para leer tu palabra. Y tú mismo dijiste, Señor, en tu ministerio terrenal, que la palabra es vida y que Cristo es la palabra. Y nosotros, Señor, hemos dejado de interesarnos en ti. Hemos dejado de interesarnos en tu palabra, Señor. Es más, en algún momento nuestra Biblia está allí escondida en algún lugar, apartada en tinta y papel, Señor. Y hemos tomado algunos versículos como fetichería, Señor, como adivinación. Y tomamos pasajes, Señor, que nos llegan a través de las redes sociales, a través de todo lo que son las plataformas. Y, Señor, aunque tú hayas inspirado esto, Señor, pero, Señor, algunos de nosotros los hemos tomado para aquello que nos conviene únicamente, Señor. Y no para ser hacedores de tu palabra. Perdónanos. Perdónanos, por favor, Señor. Hemos menospreciado tu palabra, que es tu voz. Cada letra, cada palabra, cada frase, cada renglón, cada línea es la voz tuya, Señor, que fue plasmada en letras, pero es tu voz, Señor. Y tú nos has dicho hoy, Señor, que dejemos ya de ser niños fluctuantes, que estamos siendo arrastrados por lo que las noticias dicen, por lo que la gente dice. Por lo que los famosos dicen. Y hemos dejado de oír tu voz. Ya no hemos dependido, Señor, de tu voz, pero hoy, Señor, el primer cambio que vamos a hacer hoy, Padre mío y Dios mío, es escucharte a ti antes que escuchar al hombre. Y si escuchamos al hombre, Señor, correremos a ese lugar de intimidad contigo y te preguntaremos a ti, Señor. Queremos que nuestros oídos sean abiertos hoy con el hisopo de tu Espíritu Santo. Padre mío, te pedimos, Señor, que unjas nuestros ojos con el colirio de tu Espíritu para que se caigan las escamas, para que se caiga esa nubosidad que tapa, Señor, nuestros oídos y no nos deja ver lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Desata las mentes que están cautivas de todo lo terrenal. Desata, Padre mío, por el poder de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra, aquellas mentes que están, Señor, atrofiadas porque se quedaron estancadas en la inmadurez. Dales vida hoy, Señor, así como le diste vida a aquellos huesos secos en el valle. Dale vida a esas mentes que se han quedado estancadas, que viven en una inmadurez, Señor, que no los deja ya más crecer, que no los deja conocerte a ti más y más y más. Adoramos tu nombre, exaltamos tu santo nombre, Padre, y recibimos en la fe misma en Jesucristo, recibimos, Señor, porque sabemos que nos has oído. Y si nos has oído, tenemos las peticiones que te hayamos hecho, Dios. Padre de la gloria, aquí está nuestro corazón, escribe en él. Aquí está nuestra mente, Señor.
Queremos renovar nuestros pensamientos para ser transformados, Señor. Para que tengamos una vida diferente a partir de hoy, Señor. Ya no dependiendo de las cosas del mundo, aunque estamos en el mundo, sino que dependiendo total y absolutamente de ti, Señor. Nuestra voluntad se rinde hoy a ti. Y recuerdo las palabras, Señor, del salmista cuando él dijo, es mejor un día en tus atrios que 1000 años fuera de él. Que anhelemos tu casa, que anhelemos tu palabra, pero por sobre todas las cosas, que anhelemos día a día tu presencia. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, a quien damos el honor, la gloria y la exaltación. Amén y amén.